Sin más preámbulos, voy a darle la palabra al catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Zaragoza, Ángel Chueca, buen amigo, conocedor de todos y compañero en esta trayectoria que hemos llevado de 20 años de trabajo en materia de extranjería y sobre todo en derechos humanos, ¿no? Del cual pues es uno de los especialistas españoles en la materia, y nos va a exponer pues un poquito lo que pretendíamos que hiciera, de hacer un pequeño balance también y una introducción de lo que ha sido y lo que es la formación en esta materia de extranjería y derechos humanos. Sin más, Ángel. Bueno, en primer lugar, gracias, Pascual. Evidentemente todos somos 20 años mayores y justamente también hace unos 20 años cuando yo comenzaba a investigar algo sobre expulsión de extranjeros y Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero bueno, vamos a dejar la nostalgia, vamos a mirar un poquito hacia el futuro. Vamos a hablar, por tanto, un poquito de formación, una formación que a mi entender, ya sé que soy un teórico, no me salgo del esquema, a mi entender debe centrarse mucho más en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito, también se ha citado esta mañana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya no basta con el conocimiento más o menos amplio del derecho de la Unión Europea. Habrá que entrar también, efectivamente, en el ámbito procesal. Habrá que revisar un poquito el fenómeno de la Unión Europea desde el punto de vista tridimensional, pensando lo que es el prederecho, qué fuerzas hay entre el derecho, la norma, el derecho y la aplicación del derecho. Todo importa en el derecho también de la Unión Europea. Obviamente partimos siempre de una constatación: extranjería, derechos humanos, creo que es un elemento esencial. Si en la unión entre ambos aspectos podemos efectivamente llegar a la total desigualdad y, como también recordaba por ejemplo Paco esta mañana, la igualdad y la no discriminación es un principio cardinal en cualquier Estado de Derecho, es un principio esencial. Y si hablamos de ciudadanía y extranjería, hablamos de la situación de las personas en un Estado que precisamente con el Tratado de Maastricht, la entrada en vigor en 1993, cambia en los Estados miembros de la Unión Europea. Tenemos a los nacionales que somos ciudadanos de la Unión Europea, pero también tenemos a los ciudadanos de la Unión Europea que no son nacionales del Estado en el que residen y que tampoco son extranjeros, aunque quiera el legislador decir lo contrario. Tenemos en tercer lugar a los extranjeros en sentido propio. En cuarto lugar tenemos a los apátridas y después tenemos a los refugiados. La introducción del concepto de ciudadanía de la Unión Europea cambia, por tanto, este sentido tan radical de nacionalidad o extranjería. Hay categoría intermedia muy importante con derechos en varios aspectos, especialmente en el terreno de la libre circulación de las personas, pero también derechos políticos a nivel municipal y a nivel de elección del Parlamento Europeo. Por eso, precisamente, si hablamos de un mercado interior en la Unión Europea, podemos hablar de migraciones interiores. Mi hijo, que está trabajando en Alemania, no ha hecho una migración internacional, migración interior, intra-Unión Europea. Por otra parte, además de la ciudadanía de la Unión, podemos hablar un poquito también, dentro del tiempo, del derecho migratorio de la Unión Europea. No son extranjeros en la Unión Europea, por tanto, los alemanes que viven en España. Yo se lo digo esto a mis alumnos de Erasmus y les digo, no es una deferencia que yo haga, explico por qué. Ustedes, los franceses, no son extranjeros en España, yo tampoco en Francia. Estamos hablando, digo, de este derecho migratorio de la Unión Europea que se va configurando a lo largo del tiempo, sobre todo desde 2007, perdón, desde 2001, no 2007, y ahí tiene una pequeña introducción en el cuaderno Intermigra. Este derecho migratorio de la Unión Europea que se aplica a los extranjeros en un sentido propio. Los ciudadanos de la Unión tenemos un mecanismo, un régimen privilegiado, con la libertad de circulación, en fin. Y este derecho migratorio de la Unión Europea que necesitamos profundizar en sentido técnico propiamente dicho. Necesitamos conocer un poquito el contenido, la evolución, la incidencia en los ordenamientos internos. Estamos hablando, por ejemplo, desde el Tratado de la Unión Europea y sobre todo desde el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de una serie de reglamentos y directivas. No voy a citar ahora muchos, pero sí conviene recordar, por ejemplo, el reglamento que establece
la lista de terceros países cuyos nacionales necesitan visado, o el reglamento que crea el denominado Código de Frontera Schengen, o el reglamento que crea el Código de Visados, o la Directiva de Reagrupación Familiar, bien conocida, o la Directiva de Residentes de Larga Duración, también bien conocida, o la Directiva sobre expulsión de personas en situación irregular, la Directiva de la Vergüenza, o entre otras también la Directiva sobre normas mínimas de sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. Estamos hablando, por tanto, desde este punto de vista, llevamos ya un tiempo trabajando el derecho migratorio de la Unión Europea, acabamos de comenzar la segunda edición del derecho migratorio de la Unión Europea, también a través de Internet, siguiendo ya una casi antigua tradición, como sabe Pascual perfectamente. Y en cuanto a la incidencia de este derecho migratorio de la Unión Europea en el derecho interno, simplemente voy a hacer una recomendación. Podemos leer el preámbulo de la Ley 2, la Ley Orgánica 2/2009, en el cual se introducen en el ordenamiento interno español nada menos que 9 directivas, o partes de 9 directivas. Algunas de ellas se introducen de un modo tal vez no satisfactorio, pero en fin, este es otro problema bastante más amplio. Por tanto, nos encontramos con esta incorporación de importantes normas de la Unión Europea al derecho interno español, a través de, como digo, de la Ley Orgánica 2/2009. En algún caso de introducción de la directiva no se entiende como hubo una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería 2 meses antes debía de haberse introducido una directiva y sin embargo no se introdujo, pero en fin, cosas del legislador español. Y yo simplemente deseo manifestar mi alegría, mi satisfacción por encontrarme aquí en esta casa, aunque no sea abogado, también es un poquito esta casa, encontrarme además tan a gusto, encontrarme con las personas que trabajan desde el punto de vista más real, más, no sé, más incisivo personalmente, los temas de extranjería, en definitiva, desde el punto de vista siempre de los derechos humanos de todas las personas, sea cual sea su origen, nacionalidad, etnia, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. A continuación va a dirigirnos la palabra Hipólito Vicente Granero, que nos va a hablar de también su experiencia en el plano de la formación. Es máster en Migraciones Internacionales y Extranjería. Anteriormente había sido experto en Migraciones Internacionales y Extranjería, participa en la subcomisión. Ha sido una de las personas que en la elaboración de los protocolos ha tenido un papel bastante importante. Y bueno, me parecía que era también de gran interés para todos el que nos pudiera un poco exponer también su experiencia en el plano formativo, de la necesidad de la formación en esta materia y un poco cómo estaba la situación en estos momentos, ¿no? Hipólito, cuando quieras. Pues gracias, Pascual. Os agradezco a todos vuestra presencia. Antes voy a coger el guante de... Tengo muchos presidentes. Está el presidente Carlos, que se nos ha ido, Consejo General de Abogacía. Tenemos el presidente de la Subcomisión de Extranjería y tengo otro presidente, que es Paco, de mi sección de Extranjería. Pues cogiendo las palabras que ha dicho Paco, nos ha dicho: me siento orgulloso de ser abogado y me siento tanto más orgulloso de ser abogado al servicio de Derecho de Extranjería. Yo hago mías estas palabras y estoy convencido que todos vosotros coincidís con esta afirmación. Yo voy a centrarme muy brevemente, porque el tiempo nos apremia, en lo que ha sido, lo que es la formación del derecho de extranjería, del fenómeno migratorio. Paco ha dicho antes, utilizo la palabra eliminar a conciencia. Yo utilizo la palabra conciencia de fenómeno cuando me dirijo a la migración, porque considero que debemos erradicar esta costumbre de nuestros políticos en general y que están influyendo en la gente, de hablar de la migración como un problema. No es un problema, o sea, estamos ante un fenómeno de migración. Como os decía, poco podían imaginar, hoy estamos celebrando esta jornada que hemos titulado, que han titulado 20 años de defensa de los derechos de las personas extranjeras, luces y sombras. Y yo me hacía la consideración
de que poco podían imaginar, y parafraseando a la película aquella de Los locos del volante, aquí diremos, poco podían imaginar aquellos locos que hace 20 años, aquellos locos abogados, se enfrentaron al problema de aquellas detenciones arbitrarias que se producían por gente que su único delito, poned las comillas, todas las que haya que poner, era haber cometido una infracción administrativa, pues poco podían imaginar estos abogados hace 20 años que aquel primer encuentro intercolegial en el que se reunieron Zaragoza, Barcelona y Málaga, creo recordar, a la que poco tiempo después se unió Valencia, Granada, Guipúzcoa, Las Palmas y Madrid, que aquello que empezó siendo un encuentro informal tendría 20 años después los formidables resultados que tenemos. Marcelo nos ha empezado diciendo que luces y sombras, que nos fijemos en las sombras. Pues yo me quedo con que son más luces que sombras. Por supuesto que hay sombras. Paco nos decía que el derecho de extranjería, esta tarea de defensa de los inmigrantes, no ha dejado de ser durante los últimos 20 años una lucha. Yo a veces digo que además de una lucha, esto es un salto de altura. Y cada vez que los abogados vamos saltando las pértigas que nos ponen, la administración nos las coloca más altas. Pero seguiremos saltándolas. Luces, Marcelo, tú nos has dicho 2 o 3 sombras, pues tenemos una luz importantísima, que es que los abogados en los últimos 20 años estamos contribuyendo a la generación del novísimo derecho de extranjería. Es de las pocas facetas del derecho penal, tenemos los técnicos penalistas desde la universidad, derecho administrativo, María José, que tenemos aquí una profesora de derecho administrativo, son ellos los que han ido creando la ciencia que luego va siendo aplicada por los letrados, pero en derecho de extranjería tenemos que decir con orgullo que es una faceta que han sido los teóricos los que van detrás de la labor de los abogados, de los prácticos. Yo creo que es en la única faceta del derecho que podemos decir bien alto eso, que dentro de las luces de estos 20 años está que hemos colaborado desde la abogacía, los abogados que estamos aquí, a la creación y a la potenciación de este derecho. No nos olvidemos que si la voz de aquellos locos abogados a los que me refería antes, que hace 20 años alzaron su voz contra las prácticas de la administración, como decía Paco, de extranjero bueno solo el que tiene permiso y el que no lo tiene, lo que tiene que ser es expulsado, sin ningún tipo de garantías. Pues bueno, si hace 20 años, no, hace 25 años, no se hubiera empezado a alzar la voz, no estaríamos aquí. Pero es más, a esta andadura inicial que empezaron los abogados, tuvimos la fortuna de que se acercaron algunos académicos, como aquí tengo a mi derecha al profesor Ángel Chueca, cuya colaboración a lo largo de todos estos años ha sido imprescindible. Desde el mundo de la judicatura, me estoy acordando ahora de Juan Luis Ibarra Robles, presidente del Tribunal Superior de Justicia en estos momentos del País Vasco, vosotros, los que estáis aquí, y muchos abogados que no están aquí, que sin su aportación diaria no tendríamos todo el bagaje de conocimientos y de práctica, conocimientos que han sido producto los protocolos que hoy también se han presentado, no tendríamos todo esto. Todos estos conocimientos deberían de alguna manera poder ser transmitidos a otros compañeros que se quieran acercar al fenómeno de extranjería. Y aquí es donde, desde el Consejo General de la Abogacía Española, se planteó hace ya unos años, me parece que el primer curso fue 2002-2003, se planteó la necesidad de reunir todos estos conocimientos, de dar una forma, de potenciar la formación, toda aquella práctica que durante estos 10 años, porque el primer curso se inició en el 2002, había que estructurarlo, había que sistematizarlo, y desde el Colegio General de la Abogacía Española
se organizó el curso con la fortuna de que la Universidad Europea de Madrid asumió el reto y en el año 2002-2003 se inició lo que fue el primero de los cursos posgrados de Derecho de Extranjería, con el nombre tan rimbombante de personas en movimiento transnacional que decía Pascual, que hoy se ha convertido en máster de Derecho de Extranjería y vamos, el que hoy conocemos. Y no quiero... no os voy a explicar exactamente con detalle cuál es el amplio contenido del programa, pero sí deciros que desde el principio, desde que se inicia este curso de formación, lo que se pretende es no solo hablar de los conceptos, los aspectos conceptuales y sociales y humanos del fenómeno migratorio, sino que de lo que se trataba además era de no, y los que habéis cursado el máster, el curso de experto ya lo sabéis, los que lo estáis cursando os vais dando cuenta de que esta es la filosofía del curso, pues de lo que se trata es de tratar ampliamente las relaciones internacionales. Y todo ello culmina con el derecho, con el estudio del derecho migratorio español. Pero yo quería deciros que realmente, más que si los objetivos son importantes, lo que el estudio y la participación, en concreto mía, yo soy abogado en ejercicio desde hace 28 años, me acerqué al fenómeno de la migración por una cuestión, como decía Paco, o sea, en el año 91 llevé por primera vez, después de cerca de 10 años de ejercicio, por primera vez se me acerca un problema relacionado con una estancia, y os confieso, yo jamás había estudiado nada de Derecho de Extranjería, y cuando digo nada es nada. En mi facultad, cuando yo estudié, yo soy de la promoción 782, no existían los estudios de nada relacionado con la extranjería, habían unas mínimas nociones de derecho administrativo, pero nada de derecho de extranjería. Y como os comentaba, cuando yo me acerco al derecho de extranjería en aquellas fechas, veo que hay un total desconocimiento y tengo la fortuna, y además, cosa curiosa, a través de una comisaría de policía, del inspector que llevaba la oficina de extranjería de la zona en la que yo trabajaba, me recomienda como curso de formación el entonces curso de experto de extranjería. Fijaros a dónde llega los ecos de la formación que se imparte en el máster, que los propios agentes encargados de la aplicación de la normativa de extranjería tienen como referencia este máster. Este máster tiene como, y voy a terminar, como además de el acopio de información, lo que pretende es que quien lo curse llegue a poder efectuar un análisis crítico de las migraciones internacionales y el derecho migratorio. Pretende que este análisis crítico lo llevemos al derecho migratorio interno y lo fundamental, que no se nos debe olvidar. Aquí estamos hablando, ha hablado Carlos esta mañana, el presidente del Consejo, de la potenciación de los derechos humanos. Todos, de una manera u otra, estamos hablando que es preciso la protección de la defensa de los colectivos más vulnerables, entre los que sin duda se encuentran los extranjeros en general y en particular los extranjeros en situación irregular. Pues deciros que el máster, y esto es la conclusión más importante que yo saqué del primero de los cursos expertos que realicé, y después con el máster y ahora colaborando con la realización y la impartición a los nuevos alumnos, es que todo el norte, o el único norte que debe dirigir tanto este curso de formación como toda la actuación nuestra en derecho de extranjería, es el respeto y la potenciación de los derechos humanos. Voy a terminar diciendo algo que recuerdo que en una conferencia impartí, dije aquello de que 3 son las conclusiones, 3 son los principios que debemos utilizar para la defensa de los derechos de los extranjeros. Derechos humanos 1,
más derechos humanos 2 y todavía más derechos humanos 3. Gracias. Buenas tardes, gracias Pascual. En primer lugar, agradecer, o la Universidad Europea quiere manifestar su agradecimiento por esta oportunidad de colaborar con el Consejo General de la Abogacía, y además aprovechamos este momento para manifestar igualmente nuestro interés en seguir colaborando no solamente en esta iniciativa, en esta acción formativa, sino en otras acciones formativas con temáticas que interesan hoy día a la sociedad, y en este caso para la mejora de su bienestar y de su prosperidad. Desde la Universidad Europea de Madrid también manifestamos el deseo, desde el conocimiento y desde la reflexión, para que a través de este tipo de acciones formativas podamos contribuir a esa loable e innecesaria labor que está desarrollando la abogacía en defensa de los intereses de los extranjeros. También la contribución que desde la abogacía se hace a la racionalidad legal, abordando esta problemática, reduciendo la dispersión normativa que existe al respecto. Y todo ello para lograr, como apuntaba e indicaba el ponente anterior, Francisco Losán, a una igualdad de derechos, a cambiar la mentalidad de la clase política, de la sociedad civil y, por supuesto, también de la administración pública. Quisiera concluir estas breves palabras felicitando a los estudiantes que han finalizado su curso de posgrado, dando también la bienvenida a aquellos estudiantes o alumnos que forman parte del curso que actualmente se está desarrollando, y también concluyo con una frase de Jean Monnet extraída de una publicación de Pascual Agüelo y Ángel Chueca titulada Una aproximación al derecho migratorio europeo, y la cita es la siguiente: nosotros no coaligamos estados, unimos hombres. Gracias.